Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Al punto Nemo. El punto Nemo es el polo de lo inaccesible ubicado en el Océano Pacífico. Es el lugar del océano más alejado de tierra firme. Situado en el sur del Océano Pacífico, a 2.688 kilómetros de la Antártida, el punto Nemo es un cementerio de naves espaciales. El fondo del océano, situado en dicho punto Nemo, se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. Todos los jueves, a ese lugar inaccesible, enviamos a personas que se lo merecen. Y esta semana, nuestro enviado al punto Nemo es Álvaro García Ortiz, fiscal general de España. Que conste que no enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque en el año 2004 se convirtiera en fiscal especialista en medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y aprovechará ese cargo para asumir la acusación pública en el caso Prestige que fue tan utilizado por la izquierda contra el Partido Popular. Tampoco enviamos al punto Nemo a Álvaro García Ortiz porque tras casi 2 décadas dedicado a la especialidad de medio ambiente, en el año 2020 la fiscal general Dolores Delgado lo ascendiera a la categoría de fiscal de sala y lo nombrara fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque sea miembro del equipo directivo de la Organización Izquierdista Europea de Jueces y Fiscales Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, señalando claramente cuál es el sesgo que imprime a su profesión. Tampoco lo enviamos al punto Nemo porque el 19 de julio de 2022 el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez lo propusiera para ocupar el cargo de fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado y así lo nombrara el 1 de agosto del mismo año. Ni siquiera enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque tras la formación del tercer gobierno de Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros propusiera la renovación del mandato del fiscal general y a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial rechazó que fuera idóneo, el gobierno lo confirmara en su cargo. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales recurriera el nombramiento de García Ortiz ante el Tribunal Supremo en noviembre de 2023 tras conocerse que el Consejo General del Poder Judicial no había avalado su nombramiento. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque el 8 de mayo de 2024 el Senado español lo reprobara, un hecho que debía haber provocado su inmediata dimisión o el rápido cese, circunstancias ambas que no acontecieron. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque el 24 de julio de 2024 la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulara el ascenso de la fiscal Isabel Rodríguez que había intervenido en el caso de La Manada, ya que Rodríguez había sido propuesta por García Ortiz en detrimento del fiscal Luis Rueda, que había sido el candidato más votado en el Consejo Fiscal. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque el 16 de octubre de 2024 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriera un procedimiento contra él por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convirtiéndose así en el primer fiscal general en activo
investigado formalmente por la Administración de Justicia. Tampoco enviamos a Álvaro García Ortiz al punto Nemo porque el 19 de diciembre de 2024 la UCO informara al tribunal que no había encontrado los mensajes del fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo y que se debía al hecho de que habían sido borrados. Enviamos al punto Nemo a Álvaro García Ortiz porque esta semana, citado por el propio Tribunal Supremo, se negó a responder al Tribunal Supremo sobre las acusaciones formuladas contra él por presuntos delitos. El fiscal general del Estado solo contestó a las preguntas formuladas por su defensa sin aclarar nada en absoluto. Es repugnante, es indecente, es inmoral que haya gente como Álvaro García Ortiz que haya podido convertirse en fiscal general del Estado, y más cuando existía un informe contrario del Consejo General del Poder Judicial. Que un fiscal general del Estado se convierta en instrumento de un gobierno despótico, como sucede con Álvaro García Ortiz, resulta grave. Pero que después de ser imputado y de ser reprobado por el Senado, no presente la dimisión ni lo cese el presidente del gobierno, es una indiscutible prueba de hasta qué punto la Administración de Justicia se ha desplomado en España hasta niveles intolerables de vileza y corrupción, sin que de esa bochornosa situación derive ninguna consecuencia política. Así que, Álvaro García Ortiz, ¡al punto Nemo!